Hola, antes de comenzar mi intervención quiero plantearos 3 preguntas importantes de reflexión. Una de ellas es ¿cómo te gusta aprender? La segunda, ¿conoces tu estilo de aprendizaje? La tercera, ¿enseñas cómo aprendes? Para dar respuesta a estas preguntas y a otras más, he creado el método REAPSES. Este método se implementa en este caso en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza en los grados de infantil, primaria y algunas asignaturas del máster de secundaria. Para entender un poco este método REAPSES, quiero daros a conocer el significado, sus objetivos, los estilos de aprendizaje que se utilizan en este método y cómo se utiliza. En primer lugar, ¿qué significa REAPSES? Sus siglas. Significa Rincones de Estilos de Aprendizaje para Primaria, Secundaria y Estudios Superiores. En primer lugar, ¿qué significa método REAPSES? Método REAPSES significa una nueva metodología de enseñanza que tiene en cuenta los estilos de aprendizaje. Como lo veis aquí, existe el estilo de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático, dados por Jone y Alonso en el año 94. Lo que pretende este método REAPSES es utilizar estos estilos de aprendizaje a través de rincones para transmitir una información que sea dinámica, flexible, inclusiva y equitativa. Por supuesto, sin coste y con un gran impacto educativo. Cada uno de nuestros alumnos que se encuentran en nuestras aulas aprenden según sus habilidades y capacidades más desarrolladas y tenemos que tenerlas en cuenta. Algunos alumnos aprenden a través de vídeos, otros a través de un buen libro, otros a través de la práctica. Por tanto, como docentes es importante tenerlos en cuenta para transmitir nuestra información. Además, como docentes, también tenemos nuestro propio estilo de aprendizaje y conforme tenemos esta manera de aprender, también transmitimos la información. Por ejemplo, si nosotros somos de un estilo de aprendizaje pragmático, quizás preparamos nuestras clases con ese estilo. Pero ¿dónde están los demás estilos de aprendizaje? Por ejemplo, los teóricos, los reflexivos y los activos. Por otro lado, los objetivos que se pretenden con el método REAPSES son, en primer lugar, generar un aprendizaje significativo, donde tengamos en cuenta a nuestros alumnos con o sin necesidades educativas, en este caso, dentro de nuestra aula. Por otro lado, generar un interés y una motivación en nuestros estudiantes por su aprendizaje. Transformar nuestra aula sin coste y con un gran impacto educativo, donde utilizamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, sin necesidad de invertir más allá de lo que nosotros podamos disponer de nuestras aulas y de los conocimientos que nosotros tenemos. Un cuarto objetivo va dirigido al trabajo cooperativo, a una información que es equitativa, que es creativa y que es inclusiva. Con respecto a los estilos de aprendizaje que se utilizan en este método REAPSES, quiero comentaros en primer lugar una pregunta. Quiero plantearos una pregunta. ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Es activo? ¿Es pragmático? ¿Es teórico? ¿Es reflexivo? ¿Tenemos los 4 estilos de aprendizaje? Vamos a trabajar el primer estilo, que es el activo. Según Jone y Alonso, nos comentan que el estilo activo aprende mejor a través de actividades que trabajen con otras personas o
que sean desafiantes o que sean actividades cortas. Y por otro lado, que tengan esa drama, esa crisis, en este caso esa emoción. Y que nuestros alumnos sean protagonistas de esas actividades. Una de las preguntas que se plantea estos estudiantes que tengan este estilo activo es ¿cómo? Cuando nuestros estudiantes tienen respuesta a esa pregunta, existe aprendizaje. El segundo estilo que vamos a comentar es el estilo reflexivo. Nuestros alumnos con un estilo reflexivo aprenden mejor a través de analizar la información, pero a través de múltiples puntos de vista. Les gusta llegar a una conclusión, pero dales tiempo para que ellos recaben esa información, que generen resúmenes y que esos resúmenes tengan un sentido. La pregunta que plantean estos alumnos con un estilo reflexivo es ¿qué? Cuando tienen respuesta a esa pregunta, existe ese aprendizaje dentro de este estilo que es el reflexivo. Un tercer estilo de aprendizaje que se trabaja en este método REAPSES es el estilo teórico. Nuestros alumnos con un estilo teórico aprenden mejor a través del análisis de una información y que esa información tenga una lógica. Les gusta preguntar, les gusta pensar. Son alumnos muy ordenados y muy estructurados. Les gusta también hacer resúmenes y que esta información tengan un significado, una lógica. La pregunta que plantean estos estudiantes con un estilo teórico es el por qué. Cuando nuestros estudiantes tienen respuesta a esta pregunta, existe aprendizaje. Nuestro último estilo de aprendizaje que utilizamos en el método REAPSES es el estilo pragmático. Estos estudiantes aprenden mejor a través de la práctica de esa teoría. Es decir, los alumnos reciben cierta información teórica y necesitan ponerla en práctica inmediatamente. Son alumnos que experimentan, son alumnos eficaces, son alumnos realistas. La pregunta que se lanzan a sí mismos para adquirir ese aprendizaje es ¿qué pasaría si? Si existe respuesta ante esa pregunta, existe ese aprendizaje asegurado. Posteriormente voy a comentaros cómo se utiliza este método REAPSES. Método REAPSES tiene unos 9 pasos. El primer paso es conocer en primer lugar cómo nuestros estudiantes aprenden. Es una primera información que debemos tener como docentes. Si nuestros estudiantes les gusta estudiar a través de la elaboración de resúmenes, si nuestros estudiantes aprenden a través del visionado de un vídeo o simplemente en asistir a clase. En segundo lugar, es importante conocer qué estilos de aprendizaje existen en el aula. Para ello utilizamos el test de estilos de aprendizaje de Jone y Alonso del año 94. Nos puede ofrecer una gran información acerca de cuáles son los estilos predominantes que existen en nuestra aula. De tal manera, esto permite que como docentes podamos trabajar nuestra asignatura y nuestros temas según los estilos predominantes que existan en el aula. Pero no significa que trabajemos solamente los estilos predominantes, sino también que tengamos en cuenta los demás estilos.
Por otro lugar, un tercer paso, es importante utilizar una plantilla. Esta plantilla del método Reaccess consiste en dividir una hoja en 4 apartados. Esos 4 apartados, cada uno ocupa un estilo de aprendizaje. Por ejemplo, pragmático, teórico, reflexivo, activo. Y en cada uno de estos apartados vamos a trabajar solamente un tema. Ese tema se va a trabajar con los 4 estilos de aprendizaje. Para ello, debemos plantear unos objetivos, unos materiales, una metodología, un desarrollo y también un trabajo final que se pretende conseguir con cada actividad. Recordemos que las actividades se preparan para un tema, con el fin de que nuestros estudiantes con este tema aprendan de diferentes maneras. El siguiente paso, una vez preparado y estructuradas nuestras 4 actividades, es importante tener en cuenta adaptar las actividades a aquellos estudiantes con o sin necesidades educativas. Por otro lado, vamos a dividir y vamos a distribuir a nuestros estudiantes dentro del aula. Vamos a dividir nuestra aula en 4 rincones, 4 espacios que tiene, en este caso, nuestra clase. Los teóricos y los reflexivos suelo ubicarlos en la parte delantera de nuestra clase, cerca de la pizarra, porque son alumnos que necesitan su tiempo, necesitan reflexionar, necesitan hacer sus resúmenes. A los activos y pragmáticos los pongo en la parte posterior del aula, de tal manera que son actividades que generan cierta actividad, cierto dinamismo y también un poco más de ruido. Por otro lado, vamos a distribuir a nuestros alumnos dentro de cada rincón. Sugiero en este caso que realicéis subgrupos de 4 estudiantes. Otro apartado importante a la hora de utilizar método Reaccess es la utilización de recursos digitales. Actualmente utilizo para cada rincón de estilo de aprendizaje estos recursos. Por ejemplo, para un activo utilizo un Edpuzzle o un Educaplay, por ejemplo. Para un pragmático utilizo un Lucky FR. Para un reflexivo puedo utilizar un Storyjump. Y para un teórico puedo utilizar en un Educaplay, un ArtStep, los que tenéis a vuestra disposición. Una vez que hemos estructurado nuestras actividades, hemos incluido los recursos digitales y están distribuidos nuestros estudiantes dentro de cada rincón, es importante que realicen su actividad según el rincón que tienen. Los estudiantes, en primer lugar, van a realizar las actividades del rincón que tengan, en este caso, su estilo de aprendizaje predominante. Posteriormente, van a intentar rotar a otros rincones, es decir, que los alumnos no solamente van a aprender de su estilo de aprendizaje predominante, sino también van a aprender de los demás estilos de aprendizaje. Estas actividades no son necesariamente importantes realizarlas en un mismo día los 4 rincones, sino que también podemos utilizarlos primero un rincón reflexivo un día y después podemos trabajar el rincón teórico o el rincón pragmático otro día y después
el teórico o el activo. Como conclusión, podemos decir que el método ReAccess trabaja la zona de desarrollo próximo, trabaja el andamiaje, trabaja el trabajo en este caso con iguales entre profesor y alumno. Una segunda conclusión podemos decir que es un trabajo con una enseñanza que es personalizada. Como docentes trabajamos de manera individualizada también, porque estamos teniendo en cuenta lo que son las habilidades, lo que son las capacidades de nuestros alumnos. Por eso trabajamos la parte individual de cada uno de nuestros estudiantes. Pero no solamente eso, trabajamos también la parte cooperativa, el trabajo en grupo, el conocimiento de los demás, el compartir, la creatividad. Por otro lado, aprovechamos el espacio de nuestra aula, utilizamos los recursos que tenemos a nuestra disposición. No necesitamos de inversiones grandes, sino simplemente de los conocimientos que nosotros tenemos como maestros, del conocimiento que puede generar nuestros alumnos. Algo que es importante dentro del método ReAccess es conocer a nuestros estudiantes y, por otro lado, conocernos a nosotros como docentes. ¿Cómo transmitimos la información? Y de esta manera aprender no solamente de nuestros estilos de aprendizaje, sino también de los demás estilos de aprendizaje. Algo que quiero comentar y quiero recalcar en esta intervención es el trabajo conjunto entre la Universidad de Zaragoza y los centros educativos para poder implementar este método y así hacer algo en común. Gracias.